por las actividades y por los viajes. Radio Caput. Placer, qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y reemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Estamos en pleno huracán libertario. Así podríamos definir en pocas palabras y con cierta liviandad el momento político por el cual atravesamos. Pero la clave para entender y superar la adversidad político-climática es entender con claridad si el fenómeno es natural o provocado. Con un buen diagnóstico, las consecuencias pueden ser reversibles o, en el peor de los casos, sus efectos controlados y reparados. En verdad, y para ser fiel con la historia, el fenómeno no tiene nada de nuevo. Pero lo que sí es novedoso es la velocidad del viento y la profundidad de la inundación que genera esta tormenta. Saliendo de la metáfora climática, Milei es una expresión colorida y patética del conservadurismo más atávico, más tradicional, cuyos resultados los conocemos muy bien y los hemos enfrentado con mayor o menor éxito en el pasado. Si hay algo por lo cual autocriticarnos, es no haber podido consolidar las conquistas sociales y políticas en la conciencia y el ideario simbólico de los más vulnerados. El resto sigue siendo la puja por el poder, por el reparto de la torta. Es cierto también que el sistema político ha sido en gran parte sorprendido, y lo sigue estando, y neutralizado con astucia por el poder real, ese que está detrás del patético payaso libertario, tan libertario que todo lo prohíbe. El poder real, el artífice e inspirador de este momento, es a quien debemos mirar, analizar y enfrentar con la razón y con el cuerpo. La crisis de representatividad de toda la clase política es proporcional a la intensidad del huracán. Pero como dice el dicho, siempre que llovió, paró. La consigna debería ser la unidad y una claridad que ilumine los objetivos de las mayorías frente a la voracidad del poder concentrado. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto. Y para conversar de todo esto, está con nosotros aquí en el estudio
Carlos Raimundi. Buenas tardes, Carlos, gracias por venir. Sé que venís desde lejos, desde La Plata. Al contrario, gracias a vos, Larry. Un gusto y un orgullo poder estar aquí. Hace unos 6, 7 meses nos comunicamos vía Zoom porque él estaba en Washington cumpliendo funciones. Vamos a poner en autos a nuestros oyentes. Carlos Raimundi es abogado, docente universitario, bueno, y es político, fundamentalmente político. Presidió el Comité Nacional de la Juventud Radical, allá lejos y hace mucho, en los años 80. A los 31 años fue elegido diputado nacional por la UCR en la provincia de Buenos Aires. Integró las comisiones de Comunicaciones, Educación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Mercosur. Después de cierto malestar con la UCR y por el Pacto de Olivos, se juntó, se reunió con Chacho Álvarez, con Bordón, con Storani, en fin, y formaron el Frepaso. Después fue candidato a gobernador allá por el 2003 y tuvo acercamientos con el ARI de Lilita Carrió, y después entre 2007 y 2009 fue delegado y fundador del Parlamento del Mercosur y fundador de la bancada progresista de dicho Parlamento, con una buena relación con el Frente Amplio de Uruguay y con el PT de Brasil, Partido de los Trabajadores. En las elecciones presidenciales de 2011 fue elegido diputado nacional por el Frente para la Victoria y allá por mayo de 2020 fue designado embajador de la República Argentina en la Organización de Estados Americanos. ¿Me comí algo importante, Carlos, que quieras destacar en la historia? No, porque además, vos sabés que yo no soy muy amigo de los currículum, porque podría suceder que alguien tenga el mejor de los currículum y después a la gente le aburra lo que dice. Entonces, o también no sea eficiente con la función. Claro. No, lo que sí, pero me da pie para una cosa, porque a mí no se me escapa que hay gente que dice, sobre todo algunos radicales caducos completamente, que dicen, o algunos reaccionarios, algún periodismo de ese hostil, viste, que siempre está buscando la quinta pata al gato, que te dicen, vos estuviste acá, estuviste allá. No es así. Hay una línea de coherencia en los contenidos, en lo sustancial. Es decir, yo fui parte del interbloque con el ARI y luego presidí el ARI de la provincia de Buenos Aires cuando Lilita Carrió iba a los piquetes junto con los trabajadores. Y denunciaba a Macri también, ¿no? Y cuando se juntó, me acuerdo, mira, el otro día me lo hizo acordar un compañero. Hubo un acto en el Teatro Margarita Sirgu cuando a Lilita se le empezó a ocurrir irse a la derecha, allí recalcitrantemente. Y entonces yo estaba en el escenario, porque era precandidato a gobernador en ese momento, y la hace subir a Patricia Bullrich. Y cuando sube Patricia Bullrich yo me bajé del escenario, porque ese era el punto límite, ese era el punto... yo trataba de sostener, de evitar, bueno, cuando fue inevitable, listo, ahí no hubo más. Pero entonces, ¿quién es? ¿Soy yo el que cambia o es esa fuerza que pasa de ir a los piquetes con los trabajadores en Zapala, en el Matanzazo? Me acuerdo en aquel momento estaba Víctor de Genaro, estaba a la izquierda también. O son ellos los que cambian yéndose a la derecha. Lo mismo que el Partido Radical. Te hago una pregunta, porque me das pie con todo esto que estás diciendo y con mucho criterio, a algo que hoy está bastante cuestionado, bastante observado, y hasta te diría que el término en algunos casos se convierte en peyorativo. Yo quiero rescatarlo, a mí me parece que no es peyorativo, pero que es el progresismo. Y ahí te pregunto, ¿por qué este desprestigio del progresismo como término, Pero siempre, mirá, Larry, vos viste que en estas cosas todo tiene que ver con el punto de vista, porque una misma palabra utilizada, digamos, si la utiliza Moreno, que Moreno no utiliza progresismo, utiliza progresía, de una manera despectiva. Peyorativa. Ahora,
hay una internacional progresista, por ejemplo, que integra, por ejemplo, Guido Varoufakis, que fue ministro del gobierno más de izquierda que tuvo Grecia y renunció cuando Tsipras decide alinearse con la Unión Europea en lugar de plantarse contra el Fondo Monetario Internacional. Y él funda, junto con Noam Chomsky, por ejemplo, la Internacional Progresista. Quiere decir que ahí está bien usado. Ahora, si después vos usás el progresismo para hacer un frente en Santa Fe con la derecha, como hizo el Partido Socialista, que ahora se trata de reivindicar a través de un voto de Mónica Fein, hay otros compañeros también, no recuerdo si Emilio de Ípola bueno. Entonces ahí pierde sentido la palabra. Entonces vos estás hablando de una misma palabra, pero lo importante es a qué valores y a qué intereses tributás. No la palabra que vos usás, sino a dónde tributa eso. Y te voy a decir otra cosa. Hay un progresismo liberal con el que uno coincide, por ejemplo, en los temas de género, etcétera, pero que después, ¿sabes qué? Empieza a tener un tufillo antiperonista, gorila. Y después, bueno, el antiperonismo... Por ese lado te iba a decir, ¿no? Hay una cuestión refractaria en el peronismo con respecto al progresismo, y ahí me acuerdo de Néstor cuando dijo, bueno, nos quieren calificar de kirchneristas para devaluarnos, somos peronistas. Digo, cuando los términos comienzan a ser polisémicos y se usan para todo, ahí viene una desvirtuación. Sería bueno que puedas definir el progresismo como tal. Bueno, pero es que el progresismo es la lo que cuestión de intenta, género, es lo que la intenta cuestión el de... progreso, sí, Ajá. pero también, es decir, cuando el progresismo se queda en la cuestión procedimental o en la defensa absolutamente correcta y plausible de minorías, como por ejemplo, no sé, la orientación sexual, los sectores trans, todo los pueblos originarios. Bueno, lo que pasa es que la cuestión de género no es una minoría, pero te quiero decir, entonces, cuando es todo eso me parece muy bien. A ver, te voy a poner un ejemplo. El progresismo apoya una lucha para las reivindicaciones de los celíacos, de los hemofílicos, y así sucesivamente. Correcto. Ahora, vos lo que tenés que apoyar es una reforma integral del sistema de salud, y ahí tenés que tocar intereses muy fuertes. Ahí tenés que tocar intereses de las corporaciones, tenés que tocar intereses de los laboratorios, bueno. Entonces, y ahí es donde te dicen, no, pero no podemos violar las instituciones. Entonces ahí empieza a tomar un tufo más liberal, ¿no? Entonces vos decís, no, mirá, todo esto bueno del progresismo me parece bien, pero si no conecta con los núcleos duros de poder y no acepta dar las batallas centrales que hay que dar, centrales. Es la puja por el poder, suponete, pero es que detrás de todo esto, o delante de todo esto, no quiero está la lucha. Claro, acá viene tu editorial, claro. digamos. Acá viene tu editorial, la lucha contra el poder real. Pero claramente. Entonces, y entonces ahí es donde. Bueno, me diste pie para lo siguiente y termino. En la Argentina hay dos grandes construcciones de poder real, pero cuando estamos hablando de poder real, es poder real, poder sentarse en la conducción de un sujeto social, político, sindical y también en el Estado para decir el país tiene que ir para allá o para allá. Uno es la oligarquía en sus distintas vertientes y el otro es el peronismo. Entonces, cuando el progresismo me empieza a decir, no, pero vos sabés que en el peronismo hay algunos dirigentes sindicales que no huelen bien, que no huelen a perfume francés. Y sí, lógico, ¿qué querés? Son los tipos que están ahí en el puerto, en la calle, en los camiones, pero lógico. Pero a veces son mal educados. Y lógico. ¿Y qué? ¿Y Paolo Roca cuando te remarca los precios o cuando te presiona para una devaluación, es educado? La semana pasada estuvo aquí en tu mismo asiento y frente al mismo micrófono Ricardo Aronskin. Sí, claro. Y Ricardo decía que esa oligarquía a la que vos estás haciendo mención
es una de las peores cosas que tenemos porque aparte es ignorante. Es decir, hay oligarquías, por ejemplo, más moderadas, entre comillas, lo digo porque siempre la pelea por el poder está presente, ¿no? Por la torta, por el reparto. Pero él decía que no, a diferencia de otros países donde la oligarquía tiene algo de proyecto nacional, sí. La oligarquía argentina es absolutamente ignorante, no tiene proyecto y es oportunista y... Pero además está el servicio, es neocolonial, porque la Argentina misma, primero, seguramente no tuve oportunidad de escuchar el programa con Ricardo, pero sé quién es Ricardo, lo conozco, y en general siempre coincido 100% con él. Así que no hay dudas en ese sentido. Pero la Argentina misma tuvo momentos oligárquicos, de predominio de la oligarquía, pero con un proyecto elitista, oligárquico. Es decir, la conquista de la Patagonia tiene para nosotros el genocidio de los pueblos originarios, la distribución de la tierra entre los terratenientes, pero era una defensa de la soberanía territorial. Entonces tenía un sentido nacional y un sentido de futuro. Que esa oligarquía estaba un poquito más ilustrada que la que tenemos hoy. Ilustrada y comprometida, no con un desarrollo también con un desarrollo social, foráneo, pero a lo mejor no económico, social, claro. Pero sí económico a favor de una oligarquía. Pero por lo menos había un proyecto de país centralista, oligárquico, que concentrara todo ese poder para exportarlo desde el puerto de Buenos Aires. Pero había un proyecto, había un sentido de proyecto. Esta oligarquía está absolutamente al servicio del descuartizamiento de la Argentina y de darle, con la derogación de la ley de tierras, a los grandes centros de turismo de élite, con el litio a las grandes corporaciones, y así sucesivamente. Entonces, esto además está al servicio de los intereses neocoloniales que intentan que no haya nación, ¿no? Es decir, vos construís una nación oligárquica y después al interior de eso haces una revolución social, como fue la del peronismo, y decís, bueno, esto que consiguió la oligarquía hay que distribuirlo. Ahora, cuando vos ya directamente desde la oligarquía tenés un proyecto de colonia, no un proyecto de oligarquía nacional, sino de colonia, que es lo que está sucediendo ahora y que es lo que es Milei y lo que es Macri, ahí ya no tenés... ¿Difiere mucho de la oligarquía del del 55, la que derroca a Perón? Yo entiendo que Perón lo que intentaba era formar una oligarquía nacional con un sentido más patriótico como proyecto. Una burguesía. ¿no? O una burguesía. Tal vez una nacional. burguesía. Sí. Es decir, bueno, eso fue Helvar, eso fue el proyecto de la CGE de los 70. ¿No? Es decir, vos fijate qué paradójico, ¿no? Vos tenés un momento como... los dos grandes hechos movilizadores del siglo XX fueron el 17 de octubre del 45 y el Cordobazo. Es decir, es cuando la gente en la calle, cuando las instituciones son incapaces de expresar un proyecto popular, ¿qué es lo que hace la gente? Construye nuevas instituciones desde su protagonismo en la calle. 17 de octubre del 45 llega el peronismo. Cordobazo es el principio del fin de Onganía, que era una dictadura que había venido para prolongarse durante 20 años. El pueblo en la calle. Ese pueblo, con la Unión Obrero Estudiantil, que se llamaba en aquel momento, paradójicamente luchaba por la distribución del ingreso, luchaba por un cambio de sistema, pero había generación de ingreso en la Argentina. Es decir, el modelo de industrialización del cual la burguesía se había quedado con una buena parte, pero tenías hospitales sindicales, trabajadores sindicalizados, el autito para la clase media baja, el hotel social. Y había un comienzo de industrialización también. Absolutamente. Entonces vos tenías una lucha de clases, pero contra una burguesía que generaba ingreso. Eso es lo que estalla en el año 76. ¿Y qué pasó en el 2001 entonces? Bueno, pero lo que pasa es que ahí se inicia un proceso más complejo, porque las sociedades se van fragmentando. No te olvides que en el 2001 ya tenés toda una década de capitalismo financiero anterior, consenso de Washington, desmantelamiento del Estado, desregulación de la economía, el Estado entrega sus herramientas.
Junta Nacional de Carnes, de Granos, las facultades del Banco Central, el control sobre la banca, el control sobre el comercio exterior, la entrega del modelo agropecuario. Entonces ahí fragmentás la sociedad, entonces te cuesta más, y con las redes que ya directamente no fragmentan en grupos, sino en individuos. Es decir, es la fragmentación social llevada al extremo máximo. Bueno, entonces te cuesta mucho más. Ahora, vos fíjate cómo habrá sido inteligente estratégicamente el planteo de Néstor, que Néstor plantea la transversalidad. Néstor le dice a los sectores que en ese momento del Partido Radical veían que el gobierno estaba haciendo esfuerzos muy grandes, le dice, vengan y ocupen la vicepresidencia de la Nación. Si le pasa algo a la presidenta, el presidente es radical. Le dice Néstor a eso, mirá cómo le contesta Cobos, aliándose con la mesa de enlace. Pero ahí hubo otros que se decían progresistas, ejemplo, la Federación Agraria Argentina, con Bussi, Eduardo Bussi a la cabeza. Ahora más o menos volvió un poquito Bussi. Por eso, se reubicó un poquito, ¿no? Igual ya era grande para darse cuenta, pero bueno, se reubicó un poquito. Lo mismo que ciertos sectores de la CTA de aquel momento y todo. Muy bien. Entonces, que también se llamaban progresistas y terminaron aliados a la mesa de enlace. Entonces, no, viejo, acá el movimiento nacional y popular está de un lado y la oligarquía está del otro. No hay puntos intermedios y no hay puntos de intersección. Es decir, yo con los tipos que te remarcan los precios inmoralmente cuando hay más de 50% de la infancia en la pobreza, ¿qué punto de intersección podés? No hay punto de diálogo, eso es evidente. Ahora, ¿cómo te enfrentás a eso? Y acumulando. Bueno, ahí es donde el concepto de unidad empieza a tener sentido. Bueno, ahora tenemos que entrar obligatoriamente en otro factor que nos está jugando en contra o que caímos en esa, no sé si por habilidad del sector de poder o de ineptitud de nuestra parte, y lo digo con toda esa autocrítica que hay que hacerse hasta un punto, porque no estoy de acuerdo con todas las autocríticas, pero digo, la representatividad de los políticos, ¿no está devaluada? Absolutamente. ¿Y cómo hacemos para reconquistar esa convicción o esa seducción de un político hacia abajo? Mira, primero con mucho trabajo y con mucha humildad. Puede sonar petulante, puede sonar soberbio lo que te digo. Yo sinceramente no me considero casta. Pero ¿sabes por qué no me considero casta? Porque yo ando en tren, me voy a La Plata en tren, cuando corresponde. Carlos, pero eso está muy bien, está muy bien y es autorreferencial. Digo, lo que te quiero decir con esto es que hoy, puesto un político a hablar, y recién lo comentábamos fuera del aire con el compañero operador Martín Loza, gracias por ahí estar del otro lado, decíamos, a ver, se sienta, no sé, a ver, cualquiera del bloque de Unión por la Patria y nos cuesta creerle. Bueno, pero por eso te digo, yo no me considero casta, pero si voy a una conversación con sectores sociales tengo que ir con mucha humildad. No puedo ir con altanería, no puedo ir a decirle, miren que yo tengo la receta. No, yo tengo que ir mucho más predispuesto a abrir las orejas que a abrir la boca. Uh-huh. Entonces te digo, mucha humildad, mucho trabajo, mucha reflexión, mucha interpretación de lo que está pasando, porque yo escuchaba tu editorial, a dónde llegamos, qué representa Milei, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad. Es decir, si vos durante los últimos 20 años, como fuerza política, Frente para la Victoria, después Frente de Todos, ahora se llama Unión por la Patria, bárbaro, pero hay una continuidad de eso. Estuviste 16 años y medio ejerciendo el gobierno, de distintos lugares, ¿eh? Yo nunca estuve en un lugar de decisión. Fui embajador, hice con la mayor dignidad posible lo que pude, fui legislador hasta el año 2015, ni siquiera todos los años, sino con intermitencia. Bueno, pero hubo otros que tuvieron mucho poder. Mucho poder. Vos no podés decir que no tenés nada que ver. No podés decir. No solamente eso, Carlos, hay que mostrar también que la cuestión de renovación dirigencial está muy retrasada.
hay gente que repite, bueno, se terminó en la legislatura, pasa al Congreso, desde el Congreso pasa a tener un cargo en algún directorio de alguna empresa estatal. Digo, son siempre los mismos. Esa es, a ver, no es mi mirada. Sí, estoy contándote lo que ¿sabes escucho. por qué pasa eso? A ver. Porque hay una trampa intelectual en el sistema, pero muy profunda, una plataforma ya de sentido común que está orientada en ese sentido. Yo lo que haría no es fijarme ni en la edad de la persona, y esto lo digo desde que era mucho más joven, no lo digo ahora porque ya no soy tan joven, sino desde que era mucho más joven. No mirar la edad, sino lo que hace y cómo cumple su función. Porque hay gente que cumple muy bien su función y no tiene por qué interrumpirla, y hay gente que cumple muy mal su función y no tiene por qué continuarla. Así que no es cuestión de los años que estás, sino qué es lo que vos hiciste durante la sensación de la años. militancia es que siempre caen parados. A eso Y hay voy. algunos que sí, que siempre caen parados, Entonces, claramente. Hay ahí... algunos, vos mirás la foto de Scioli, y Scioli estuvo con Menem, con Duhalde, con Néstor, con Cristina, con Alberto, y ahora está con Milei. Sí, ¿qué querés que te diga? Y sí, algunos caen siempre, algunos están siempre en el poder, ¿no? Pichetto, ¿no? Pichetto fue presidente de los bloques de Frente para la Victoria durante los mejores años del kirchnerismo, y después fue candidato a vicepresidente de Macri, de Macri. No, pero te decía, ¿con qué actitud ir? ¿Con qué actitud recuperar legitimidad de la política? Bueno, te voy a poner dos ejemplos. Uno, el Estado. Yo defiendo el Estado, pero el Estado en muchos aspectos funciona muy mal, muy mal. Es decir, paga malos sueldos, no recoge los mejores cuadros, no da respuesta, es lento, está atrasado respecto de sectores privados, ¿no? Lo mismo pasa en algún sentido con la educación pública. Yo sobre mi cadáver pasarían, porque yo prefiero estar muerto que no defender la educación pública. Ahora, hay que reformar cosas de la educación, y no solo la presencialidad de los docentes, no solamente que hacen paro o que van los suplentes, no, hay otra presencialidad en la que ha defeccionado la educación pública, que es en la formación de pensamiento crítico, que es en la formación del cuestionamiento, porque si no hubiéramos fallado ahí, vos fíjate que la escuela es una institución que tiene un auditorio cautivo durante 5 días de los 7 de la semana, desde los 3 a los 18 años de las personas, y durante 9 meses de los 12 del año, durante muchos años de tu vida. Y resulta que después vos tenés, ¿a quién votaste? Y lo voté a Milei. ¿Y por qué? Y porque me gusta y porque los otros son una porquería. Entonces digo, ¿y ahí no hubo falta de presencia? Pero no la educación pública para adoctrinarte a quién tenés que votar. No, eso está clarísimo. Sino para que cuando vos votes tengas en cuenta una cantidad de factores de la realidad donde la educación pública no puede lavarse las manos. No puede lavarse las manos. Y hay chicos que te dicen, miren, la verdad, yo defiendo la educación pública, pero está llena de goteras, se me cae el revoque encima, tengo frío, me quiero ir a la otra escuela privada. Eso es lo que tenemos que reformular. No vendernos y travestirnos e ir a la educación privada, sino mejorar la educación pública. Pero hay una cosa que no te quiero dejar de decir, que es esto de por qué la política, es decir, vos decías, parece que en la política son siempre los mismos. Ahora, si yo veo en la asociación de bancos, son siempre los mismos. En los exportadores son siempre los mismos. Ya sabemos que el poder es el mismo, eso no cambia. Entonces hay una trampa que se le quiere plantear a la gente, que es que lo único que tiene que rotar y cambiar es la política. ¿Para qué? Porque cuando vos tenés a alguien que está sentado a la mesa de hace 20 años con una política permanente desde las corporaciones, es una cosa. Te viene la política y se tiene que renovar cada 2 años. ¿Para qué? Para que la política no tenga capacidad de interpelar el proyecto de las corporaciones. Pero me parece que en el proyecto, digamos, nacional y popular, debería haber un lugar o una forma de, no sé si la palabra es renovar, pero sí poner de relieve
pibes que están desde hace muchos años militando desde abajo y que no acceden a los lugares, digamos, no digo de poder, a los lugares políticos en los que pueden contribuir. Tenemos que hacer una pausa, Carlos. Quiero dejar algunos temas picando. Seguridad es uno. El otro es el recambio en la política, la economía. Y si tenemos tiempo, después de tu experiencia tanto en el Parlasur como en la OEA, si podemos hablar, aunque sea 5 minutos, de los organismos internacionales, sí, su efectividad. Vamos a una pausa. Nosotros estamos charlando con Carlos Raimundi, político, ex embajador en la OEA, ex diputado, y un tipo muy presente en la política nacional desde el vamos, ¿no? Desde la recuperación de la democracia. Vamos a una pausa nosotros y ya volvemos. Enseguida volvemos con Estamos aquí. Nosotros, los otros. Estamos aquí. En Radio Caput. Estamos aquí. Mandanos un WhatsApp. Mandanos zaraza y noticias. 11 65 16 44 46. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google. Tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput. Caput con C. No desesperes. Es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí. Oye, que estamos aquí. Y estamos de nuevo aquí en Nosotros los Otros, dialogando con Carlos Raimundi. Sos más viejo que yo en 10 días. No, pensé que pero era... no digas es 10 días nada más. No voy a decir el año en que nacimos, pero... Pero somos cancerianos los dos. Exactamente, y eso es lo mejor que... Somos de la GCU, decía un amigo, gente como uno. Bueno, Carlos, antes de ir a la pausa te dije que había varios temas y después en la pausa te agregué un poquito más. Hay un tema que es recurrente dentro del campo nacional y popular, lo que nos impide de algún modo lograr mayorías más sólidas, que es la cancelación del otro, el que está al lado nuestro, porque se peina diferente, pensamos lo mismo. Sí. Cómo afrontar la pobreza, cómo afrontar la desigualdad, y de pronto nos peinamos diferente y cancelamos al otro, ¿no? No, yo igual no quisiera, para aprovechar el tiempo, referirme al pasado, sino al presente y al futuro. Y lo que nos está pasando es tan grave que en este momento no tendríamos perdón si utilizamos el sectarismo. En este momento hay que abrazar. Pero además hay que abrazar a toda la parte del voto a Milei que debería haber sido voto nuestro, porque una cosa es el voto ideológico liberal, otra cosa es el voto de clase oligárquico, la otra parte es el voto antiperonista, pero eso no es todo, eso no es el 56%. No, de ninguna manera. Quiere decir que hay una parte de ese 56% que alguna vez nos votó a nosotros y que si no había votado nunca, nos debería haber votado a nosotros. Nosotros teníamos que representar eso. Me estoy refiriendo al universo de los jóvenes, las y los jóvenes, y de las y los trabajadores precarios, informales o no registrados. Esos son dos universos
que objetivamente deberían pertenecer a nuestro campo de representación. Quiere decir que cuando a vos te están vendiendo el país, cuando a vos te están entregando los mares, te están entregando la pesca, te están entregando las tierras, te están entregando los recursos naturales, te están entregando la energía, el transporte, los cielos, la aerolínea de bandera, y te quieren entregar los clubes de fútbol y las escuelas y todo, y el Banco Central y todo, todo lo propio, hasta la moneda, vos tenés que juntar todo lo que implica defensa de la patria. Y ahí no están. Bueno, ahí estamos hablando del proyecto. Sí. ¿Cómo llegamos? Bueno, pero por eso te digo, ahí no estamos hablando únicamente eso es un de los que están afiliados. Carlos, coincidís conmigo que es un enunciado ideal que de alguna manera creo que muchos coincidimos con eso, pero ¿cómo lo hacemos frente a un poder? Mira, defino justicia en contra. Medios en contra. La justicia recontra podrida, porque no hay otra forma de... ¿no? Las fuerzas de seguridad, ¿sí? Uno de los temas tan complejos que hemos intentado alguna vez hablar acá, Daniel Feinstein me lo puso acá sobre la mesa y me pareció razonable. Nadie quiere hablar de la seguridad, por ejemplo. Y es algo a lo que nos debemos. Bueno, ahora hablamos de la... ¿Cómo hago para que un tipo que va a laburar a las 5 de la mañana no le roben el celular y le secuestren más de la mitad de su salario? Ahora hablamos de la seguridad, pues está encadenado con muchos otros temas. Pero yo a ver, mira, te voy a poner una imagen. Yo no estaba aquí, estaba todavía en Washington, pero cuando salen 5 millones de personas a la calle a celebrar el campeonato mundial, ¿cuántos oligarcas había ahí? Muy pocos. Seguramente. Muy pocos, una minoría. Fiesta menor hubiese dicho... Por eso. Bueno, sí. Entonces vos decís, ¿pero cómo? ¿Y esos que son todos votantes de Milei? No, esos tienen que ser del campo nuestro. Entonces, si vos los pudiste enamorar con una selección de fútbol, ¿cómo no los vas a poder enamorar con un proyecto de país? Ahí está la política. Ahí está la habilidad, la capacidad de pensamiento estratégico. Bueno, no lo tuvimos entonces. La política, la no lo tuvimos. Que tiene que tener la política. Pero no claro lo tuvimos. Pero Bueno, ¿cómo claro lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pero poniendo 3 o 4 objetivos, por ejemplo, yo digo, si por resultado de la guerra en Ucrania aumentaron la energía y los alimentos, la Argentina tiene en abundancia energía y alimentos, y resulta que la gente sufre. ¿Cómo? Aumenta el precio de lo que vos vendés. Vos tenés un comercio, ¿no? Lo que sea, aumenta el precio de lo que vendés. ¿Estás contento o no estás contento? Estás contento porque vas a ganar más plata. En la Argentina pasa al revés. Aumenta lo que vos producís y la gente sufre más. ¿Eso por qué es? Eso porque no fuimos capaces de instalar en nuestro pueblo que el dueño de eso, que el dueño de la energía y que el dueño de los alimentos es el pueblo. Y la plata no se la pueden llevar las corporaciones y los monopolios. Es curioso, hablábamos hace un rato que la gente dice, bueno, no pagábamos nada, nos regalaban los servicios. Y nadie sabe cuánto cuesta producir un kilowatt. Pero bueno, pero ahí está, ahí tenés que dar otra batalla. Vos tenés en el presupuesto que lo que vos le pagás a los poderosos por exención impositiva, prefinanciación de importaciones, subfacturación de importaciones, sobrefacturación de exportaciones, falta de control, no controlás la hidrovía, la vía troncal, etcétera, subsidio a la tarifa del gasoil, subsidio a la tarifa eléctrica, flexibilidad en el plazo que tienen para liquidar las exportaciones y presionar para devaluar de tal manera que puedan llenarse más la plata, los bolsillos de plata. Todo eso vale 5 veces más, representa 5 veces más en el presupuesto que los planes sociales. Pero vos después vas a una persona que anda por la calle y le decís, ¿por qué es el déficit fiscal? Y te dice, por culpa de los pobres, no de los ricos. Por los planeros, está no claro. De los ricos. No de los ricos. Libertad para fugar divisas a los paraísos fiscales. Libertad para evadir impuestos. Y resulta que después la culpa la tienen los derechos laborales. Entonces ahí hay un problema. Vos me decís, ¿cómo hacemos? Bueno, da la batalla cultural. Da la batalla. Decí, explicá.
utilizar la política como docencia. ¿Lo estamos haciendo? Pero no, pero escúchame, fue criminal lo que hicimos, mejor dicho, lo que no hicimos en los 4 años de 2019 al 23. Criminal no haber dado esa batalla. Criminal. Por eso parte del por qué estamos donde estamos es que hay una derecha internacional, que Trump, que Steve Bannon, todo eso por supuesto que existe, pero la otra parte de la responsabilidad la tenemos nosotros. Condujimos el Estado. ¿Sabés lo que es conducir el Estado? Ya sé que no es no tener todo el poder. Ya sé que no es tener, no tener todo el también poder. decirlo de ese modo parece que no hubiese nada del otro lado, y del otro lado hay una claro resistencia. Que hay, pero una resistencia. Sí, pero escúchame, ¿vos sabés lo que es estar sentado en la Casa Rosada y poder convocar a los sindicatos, poder movilizar a los movimientos sociales, podés hacer docencia, podés movilizar a los jóvenes para que te pongan sticker en los postes de la luz y de la parada de colectivo y en la propaganda en los cines y en las redes de YouTube diciendo esto es del pueblo, lo que hizo el Fondo Monetario es criminal, hay que luchar contra eso, hay que organizarse, hay que movilizarse, hay que tomar conciencia? No hicimos todo eso, no lo hicimos teniendo el Estado. Ahora, desde la resistencia y desde el llano es más difícil. Y por eso hay que multiplicar el esfuerzo nuestro para hacerlo. Contame algo sobre qué hacer con la seguridad. No, bueno, la seguridad... O sea, que está íntimamente relacionado con la justicia, ¿no? Sí, mira, yo parto de una base... Mira, vos sabés que en la carta de Cristina, al final, ella pone 5 puntos. Uno es actualizar las normas laborales en función de la nueva realidad laboral que hay. Otro es la reforma impositiva para simplificarle la vida a los sectores productivos. El otro es unificar el sistema de salud, que está fragmentado. El otro es la educación pública, jerarquizar la educación pública, y el otro es la seguridad. Y ella te dice, ni el extremo del gatillo fácil, porque no lo aceptaría moralmente nadie de nosotros, y además porque no resuelve la cosa. ¿Qué es lo que hace? Convierte a la sociedad en una sociedad blindada. Pero una sociedad blindada no es una sociedad más segura. Al contrario, es una sociedad con más miedo, que se retrae, que abandona el espacio público y se lo deja al crimen organizado. Quiere decir que esa no es la solución. Pero tampoco la solución es creer que vamos a tener, como la base de la inseguridad es la falta de inclusión social, necesitamos tener toda la población con educación universitaria completa, y recién en ese momento vamos a resolver el tema de la seguridad. Eso también es una fantasía, porque no existe. Entonces la seguridad es un problema muy complejo y multidimensional. Hay un factor fundamental que es la preparación, la capacitación, la jerarquización de las fuerzas de seguridad. Cuando un pueblo le deposita en una institución las armas, esa institución tendría que ser de las más respetadas del país. Pero para que la policía, la gendarmería, la policía aeronáutica y la prefectura sean fuerzas queridas por el pueblo, respetadas. ¿Pero por qué querida? Porque yo estoy depositando que mi hijo va a la escuela y se supone que hay un agente público que está cuidando su seguridad, con armas. Por lo tanto, tiene que estar entrenada, tiene que estar preparada y tiene que ganar muy buenos salarios. No puede salir a mendigar un pedazo de pizza o no puede ir a mendigar que le carguen la nafta del patrullero porque si no, no puede patrullar. Ahora, y vos me decís, ¿y de dónde saco la plata? Pero, ¿querés que te diga cuánto facturan las empresas eléctricas en dólares? ¿Cómo son los balances? No, eso no me cabe duda que entonces, las ganancias son astronómicas. astronómicas. Entonces se une el tema de seguridad con el tema económico. Y ahí vos tenés que ponerte el pueblo a favor, tenés que decir estas cosas, tenés que pregonar con estas cosas. Después, la justicia. La justicia no puede tardar lo que tarda. El sistema penitenciario, provincia de Buenos Aires, el 80% de los delitos son cometidos por reincidentes. Es decir, el sistema penitenciario no solamente no te reeduca, sino que te prepara para que vos salgas y no tengas ninguna otra herramienta mejor que salir a delinquir. Entonces, ¿hay un problema de inclusión social? Por supuesto que hay un problema de inclusión social, pero además hay que trabajar sobre justicia, agilización de las leyes, sistema penitenciario, sistema policial, y todo eso hay que financiarlo. ¿Con qué? Con una gran reforma de nuestro modelo económico que le saque la plata a los que se la tiene que sacar para dársela a los que se la tiene que dar. Uh-huh. Ahora, si vos tenés a Milei que te dice que los benefactores de la humanidad son los monopolios, y bueno, ese sistema exactamente inverso. Eso solamente cierra con represión.
Para nosotros la seguridad no se resuelve con represión, se resuelve justamente con prevención y con seguridad. Pero para eso hay que jerarquizar las instituciones. La policía tendría que ser una institución muy bien paga. Ahora, sí, pero muy bien paga y muy preparada. Convengamos en que están todas esas fuerzas de seguridad, más la justicia, de algún modo articuladas para favorecer lo que hoy es el narcotráfico. Y no es un fenómeno solamente argentino, pero tenemos un problema de dimensiones, tenemos un problema de falta de control, tenemos un problema serio. ¿Cómo resolvemos esa infiltración del narcotráfico? Porque eso es la delincuencia en realidad, el narcotráfico. Los demás son perejiles del sistema, digamos, ¿no? Bueno, pero por eso, ahora, por eso, si vos me decís, si yo el dinero lo tengo que utilizar para garantizarle las mega ganancias a las grandes empresas nacionales, o la tengo que utilizar para radarizar el espacio aéreo, del por país, ejemplo. El espacio aéreo y las fronteras terrestres, y las fronteras marítimas, y las fronteras... cuando nosotros decimos hay que recuperar el control estatal de los puertos. Claro, Milei te va a decir, ¿sabés qué? Si vos me estás hablando de que hay que recuperar el control estatal, quiere decir que va a haber gente de la casta que va a hacer su propio negocio. Mira, yo no hago negocios. Si yo detecto un acto de corrupción en el Estado, tengo que terminar con la corrupción, no con el Estado. Tenemos que terminar también con ese mote, con esa estigmatización de la política que es la corrupción. Una cosa es delinquir, ser corrupto y delinquir, y otra cosa es que el sistema sea corrupto. Porque en realidad lo que plantea Milei es un sistema corrupto. Lo mismo que planteaba Macri. El gobierno corrupto, no corrupción dentro del gobierno, que es otra cosa, ¿sí? No, por eso te digo, entonces vos recuperás el control de los puertos, porque al no tenerlo, vos tenés una cantidad de embarcaciones que vos no sabés lo que llevan y lo que traen. Es decir, es un problema súper complejo. Yo no puedo, creo que nadie estaría en condiciones de, en una entrevista radial, decirte cómo se resuelve el tema de la seguridad. Yo lo que estoy planteando son los temas que tenemos que conversar. Y vuelve la batalla cultural. Vos imaginate si en la televisión, en lugar de tener 15 minutos cómo sale el micro con los jugadores de Boca antes del partido, vos tuvieras gente discutiendo qué hacer con la policía, pero en el sentido constructivo, no la denuncia, este policía me robó, el otro es corrupto, me mataron al chico. No, institucionalmente. Porque eso no ayuda, la tragedia, digamos, mostrar la sangre no te ayuda tampoco. Tenemos un problema, que las fuerzas de seguridad quedaron militarizadas después del golpe de Estado del 76, y fue muy difícil cambiar ese rumbo conceptual, ¿no? Sí, pero son 40 años. Y sí, bueno, son uno de los problemas que arrastramos en la democracia. Por eso que va a ser muy difícil resolverlo rápidamente, pero hay todo un trabajo de reeducación, de plantear la cuestión de los derechos humanos fundamentales, de los derechos sociales y del entrenamiento, de la jerarquización de la fuerza. La profesionalización. Carlos, no quiero perderte en los últimos minutos del programa sin preguntarte qué pasa con las instituciones internacionales, que me parece que si hay algo desprestigiado como la ONU o como la OEA... Sí, pero si están hechas para un mundo que ya no existe más. Uh-huh. Te pongo la OEA, porque la ONU, dentro de todo, está un poquito más equilibrada. Están los países africanos, están los países asiáticos, está China, está Rusia. Pero en la OEA hay 32 países activos y 2 son de la OTAN y son del G7 y concentran el 80% del PBI. Quiere decir que eso no es una organización democrática, es una organización donde vos ponés 2 países en un platillo de la balanza y pesan mucho más que si ponés los otros 30 en el otro platillo. Uh-huh. Entonces, está hecho, y la mirada que tiene el norte global de América sobre el sur no es la misma que nosotros. Es decir, Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, no piensa lo mismo que nosotros sobre la soberanía argentina y la soberanía de nuestros recursos. Nosotros queremos construir una patria
donde los recursos sean nuestros, y ella quiere mantenernos como colonia para llevarse todos los recursos. Quiere decir que nunca va a funcionar bien un organismo donde 2 países necesitan que el resto de los otros 30 sean pobres y sean colonias. ¿Y qué hacemos con esa institución? Mira, yo más de una vez hubiera pensado que la Argentina, cuanto menos participe de esas organizaciones, mejor. Vos podés participar de los grupos de trabajo, pero no te podés comprometer a una agenda política. Sí a una agenda legislativa, suponete, derechos de género, políticas de salud, políticas de respaldo a los pueblos originarios, una cantidad de políticas de protección de la infancia, contra el trabajo infantil, un montón por el tema del cambio climático, un montón de factores, ahí sí, en los grupos de trabajo. Ahora, donde te exigen alinearte políticamente, geopolíticamente, ahí tenés que escapar de esas organizaciones porque son nefastas. Es el Ministerio de Colonias. Lo que pasa es que como es feo decir para un país como Estados Unidos que tiene un Ministerio de Colonia, le puso OEA. Y con respecto a la ONU, tu mirada sobre los cambios que están existiendo a nivel mundial, digamos, pasando del hegemón a un multipolarismo. Pero mira, te pongo 2 ejemplos de la ONU. 3. Uno que nos toca muy de cerca, que es Malvinas. En el Comité de Descolonización de la ONU ganamos por unanimidad. En la Asamblea General ganamos por amplia mayoría. El Reino Unido no se sienta. Pero hay un ejemplo peor todavía. 187 países creen que hay que levantar el bloqueo de Cuba. 2 creen que no, Estados Unidos e Israel. Curiosamente, Estados Unidos e Israel, comparalo con el tema Gaza. No se levanta el bloqueo de Cuba. Quiere decir que no funciona. Todo el mundo está pidiendo que haya 2 estados, Estado de Israel y Estado de eso Palestina. A mí me queda claro. Todo el mundo está pidiendo un alto al fuego. Estados Unidos lo veta en el Consejo de Seguridad, no hay alto al fuego. ¿Sirven las instituciones internacionales? No sirven. No, por lo menos no en esta estructura donde el veto del Yo no estoy diciendo que no haya instituciones, estoy diciendo que estas instituciones no sirven. Porque no son democráticas. Estamos a 2 minutos de terminar y me gustaría que puedas decir algo que te parezca, en principio que no te haya preguntado, y en segundo que sea un mensaje tuyo en función de lo que estamos viviendo. La radiografía la trazaste, el diagnóstico está. Me parece que falta un poco de farmacología, por llamar de alguna manera, y ver cómo superamos este momento. ¿Cuál es tu mirada para ir para adelante? Mi mirada es que la Argentina terminó tan aturdida después de nuestro gobierno, porque vos le prometiste que ibas a hacer algo distinto del modelo neoliberal, y eso, no digo que haya sido igual, pero no llegó a cambiarle la vida a la gente. La gente iba a la verdulería y volvía con los pelos de punta, y no podía comprar carne, y no podía comprar pan, bajo nuestro gobierno, bajo nuestro gobierno. Una pyme estaba atosigada de impuestos, había un desastre, un desorden, quiero decir. ¿Hubo traición o ineptitud? Las 2 cosas, parte y parte. Parte y parte. Pero como a mí no me interesa el pase de factura personal, sino el decir qué es lo que no hicimos bien para poderlo hacer bien. Entonces, terminó aturdida la gente, terminó saturada, terminó agobiada, y entonces dijo, cualquier cosa menos esto. ¿Y qué hizo? Votó este desastre, esta catástrofe. Ahora, hay mucha parte de esa gente que votó confundida, anestesiada, intoxicada, como vos quieras, que la tenemos que recuperar. Por lo tanto, hay que abrazar en este momento, hay que entender a ese joven al que nosotros le dijimos que la democracia era que no hubiera los campos de concentración de la dictadura, y ese pibe es ajeno a eso. La democracia a él lo llevó a ser más pobre, a tener más incertidumbre. Entonces hay que interpretarlo, y hay que interpretar al trabajador informal que tiene otras perspectivas, que no se rige por la ley de contrato de trabajo, se rige por otros parámetros. Bueno, la política tiene que empatizar en ese sentido y construir una nueva mayoría para este proyecto que está guiado por estos lineamientos de la patria que todos coincidimos. ¿Avisorás desbordes? Mira, si hay organización política, no. Ajá. Si hay organización política, no debiera.
no debiera, porque después los muertos lo pone el campo Sí, no me popular. cabe duda de eso. No, tiene que haber movilización, ocupación de la calle, pero organizada, coordinada. ¿Y para estamos eso para eso? Y bueno, todavía no. Yo creo que va a incrementarse el malestar, y mientras lamentablemente se incrementa el malestar, se tiene que incrementar nuestra capacidad de organización y de construcción política. Por eso es importante tener a la CGT, no porque yo piense igual que algunos dirigentes, no, pero por lo menos una organización, los movimientos sociales, los movimientos culturales, los movimientos de derechos humanos, los partidos políticos. Entonces vos tenés organización. ¿Para qué? Para que la movilización no implique un desborde que te lleve a una nueva represión indiscriminada, sino que te lleve a ir ocupando cada vez más terreno en el espacio público, ¿no? ¿Y pensás que hay quien pueda conducir todo esto? Es que va a surgir, eso surge. Y si vos no tenés la persona, por supuesto hay quienes están mejor parados que otros, que el tema Axel, por ejemplo. Imagínate, Cristina el otro día volvió a escribir una carta, no hay que subestimar su capacidad de liderazgo, su capacidad de recomposición, su capacidad de convocatoria, pero también puede haber otras personas. Yo estoy ayudando a que hasta tanto aparezca esa persona, lo reemplacemos con pequeños liderazgos que vayamos construyendo y acumulando y sumando en este sentido, ¿no? Carlos, te agradezco que hayas estado aquí en Nosotros los Otros. Es muy importante que podamos ir dialogando. Yo creo que esa es la función de la prensa, no la prensa hegemónica, sino, bueno, escuchando, preguntando, tratando de poner incómodo también al entrevistado, como para que de alguna manera pueda seducir a quien lo escucha, y me parece que ese es nuestro trabajo. Te agradezco muchísimo que hayas llegado desde La Plata. Al contrario. Nosotros nos encontramos aquí el jueves que viene a las 16 horas. Gracias Martín Loza en los controles. Esto fue Nosotros los Otros. Hasta aquí, Nosotros los Otros de hoy. Los esperamos el próximo martes a las 17 horas. Aquí, en Radio Caput. Las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia, los cretinos mascadores de chicle, boleadores de todo lo que crece, un yanqui hijo de puta, los cretinos mascadores de chicle, para ser más precisos, a matarlas, un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás, es necesario odiarlo, destruirlo, hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo, salirles al encuentro como sea, y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días, y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular.